Bien, buenas noches profesora, buenas noches compañeros. En esta oportunidad voy a exponer sobre la estructura organizativa de la administración pública y su papel en el nivel de corrupción. Esto en el caso de la administración tributaria. Bien, la corrupción en la administración tributaria. El fenómeno de la corrupción en el sector público recibe cada vez más atención en los últimos años. Ha sido considerado como un problema potencial en la mayoría de los países del mundo, tanto desarrollados como no desarrollados en tercer mundo. La corrupción hoy en día es verdaderamente un fenómeno global. Sin embargo, este fenómeno no es un problema en la sociedad moderna. Particularmente es tan antiguo como el primero, empezando por la antigua Atenas, donde a fines del siglo V, Pericles y Fidias fueron llevados a juicio. ¿Y por qué? Porque fueron acusados de abusos relacionados con la construcción de los monumentos de la Acrópolis. La administración tributaria también es un sector muy atractivo para la corrupción. ¿Por qué? Porque los incentivos para que alguien se involucre en ella son altos y obvios. Esto es un gran problema debido a que una administración tributaria que funcione bien es fundamental no solo para el ingreso total del gobierno, sino también para el emprendimiento. Bien, ahora, desde la antigüedad hasta ahora, los gobernantes trataban de reducir la corrupción en la administración tributaria, controlando al funcionario, dándoles incentivos económicos y mejores salarios o reemplazándolo. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, el esfuerzo por reducir la corrupción de sus recaudadores de impuestos, llamados escribas ubicuos, decidieron controlarlos por un grupo de escribanos especiales, esto en las oficinas central y al mismo tiempo pagándoles un salario más alto. En el caso de Suecia, es un caso particular, ya que la corrupción parece haber estado relativamente ausente. Pero ¿esto a qué se atribuye? Se atribuye a la buena remuneración de los administradores del sector público, ganando entre 12 a 15 veces más el salario de un trabajador industrial promedio. En el caso de Argentina y Perú, es bajo el mismo pensamiento del antiguo Egipto, el de reducir la corrupción, pero esto ha aumentado en el nivel de los salarios de los funcionarios que trabajan en la administración tributaria. Y por último, en el caso de Grecia, no hay diferenciación en los salarios recibidos por los funcionarios de impuestos y aduanas, con otros funcionarios. Esto a pesar de que el trabajo realmente es difícil en tales condiciones. Además, recientemente se ha recibido una reducción significativa en sus sueldos. Entonces, una administración tributaria que funcione bien es fundamental para promover las actividades comerciales formales, la inversión y el crecimiento económico. Sin embargo, en el caso de Grecia, la corrupción parece ser un elemento poderoso en el funcionamiento de determinados servicios públicos. Es así que hemos analizado el caso de Grecia. Si bien es cierto que según la última encuesta al año 2009 de la página Transfer International Grecia, donde nos indicaba que por primera vez hubo un cambio notable en el alcance de la corrupción, asimismo esta reducción fue debido a que se atribuye la crisis económica, la cual fue más amplia y las medidas de autoridad que inevitablemente afectaron al frente de la microcorrupción. Mientras tanto, la administración de ingresos fue clasificada como una de las más pobres. Desempeño entre los servicios públicos, esto debido a la corrupción. Esto genera que en los últimos años, el último periodo, el problema de la corrupción en Grecia se ha inflado gradualmente y la corrupción se ha expandido, más allá de cualquier límite razonable, por lo que el dilema ya viene a ser evidente. La corrupción se ha derrumbado o la posición del país se ve sofocada. Sin embargo, son el gobierno y las autoridades de control las cuales tienen que ser responsables de castigar a cualquier persona que tenga el poder y abusar de él para beneficio privado. Bien, ¿y cuáles son las acciones correctivas para luchar contra este fenómeno de la corrupción de la administración tributaria, específicamente en el caso griego? Primero, los sistemas de control. Segundo, la organización interna, o también llamada reorganización. Tercero, la informatización y por último, la relación entre el personal. A nosotros referirnos al sistema de control, la Dirección General de Inspección Económica es responsable de los controles de estos servicios tributarios. Por ello, está realizando controles periódicos y sin previo aviso a los servicios del Ministerio de Hacienda. Esto con el fin de evitar la corrupción. En el caso de la reorganización, los desafíos de una administración débil y la corrupción generalizada están estrechamente relacionados y esto se refuerza mutuamente.
¿Y qué nos referimos al hablar de informatización? Esto del Ministerio de Hacienda va a incluir dos sistemas principales, Taxis para los temas tributarios y el ISIS para las aduanas. Ambos sistemas han sido considerados por su efectividad, pero no existe conexión en ello. Por ello se ha realizado un gran esfuerzo para la mejora y modernización de estos programas. Por ello se ha integrado el sistema ELEXIS, el cual va a servir para identificar más rápidamente las facturas falsas o las que están participando en un fraude. Y por último, la relación entre el personal. Según la opinión de diferentes investigadores y colaboradores, en relación entre los supervisores y el resto del personal en el público de servicio económico, esto va a ser uno de los más afectados. Asimismo, se concluye que estamos en una época que todo el mundo se volvió contra la corrupción. Organismos internacionales, políticos económicos, líderes culturales, entre otros. Si bien es cierto que esta entrevista que se realizó para concluir la presente investigación, nos dice que si bien es cierto que la corrupción en Grecia probablemente ha sido sistemática y el país está a un paso definitivamente en bancarrota, estando recientemente bajo la supervisión de la Troika, que incluye la FMI, la Unión Europea y el BCE, es un éxito antiesfuerzo. El de corrupción es quizás la única forma en la que el Estado puede aumentar significativamente sus ingresos y evitar finalmente caer en la bancarrota. Bien, profesora, muchas gracias.